Lecciones sobre la fe. El fin de la ley es Cristo. En Romanos 10:4 leemos: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Antes de analizar lo que el texto quiere decir, consideraremos brevemente lo que el texto no quiere decir. No significa que Cristo ha puesto fin a la ley, ya que, primero, Cristo mismo dijo, a propósito de la ley, no he venido para abrogar, Mateo 5:17. Segundo, el profeta dijo que, lejos de abolirla, Jehová se complació por amor de su justicia en manifestar la ley y engrandecerla, Isaías 42:21. Tercero, la ley estaba en el propio corazón de Cristo. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40:7-8. Y cuarto, puesto que la ley es justicia de Dios, el fundamento de su gobierno, su abolición es una imposibilidad absoluta. Lucas 16:17. Sin duda, el lector sabe que la palabra fin no significa necesariamente terminación. Se emplea frecuentemente con el sentido de designio, finalidad, objeto o propósito. En 1 Timoteo 1:5, el mismo escritor, Pablo, dijo: el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. El término caridad que aparece aquí se puede traducir de mejor manera como amor, tal como reflejan las versiones Reina Valera y otras. En 1 Juan 5:3 leemos: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y el mismo Pablo afirma que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. En ambos textos se emplea la misma palabra ágape, que encontramos en 1 Timoteo 1:5. Por lo tanto, el texto significa que el propio mandamiento, o ley, es que fuese obedecido. Es de todo evidente, pero ese no es el objetivo último de la ley. En el versículo siguiente, al que estamos considerando, Pablo cita a Moisés, que afirmó que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Ahora, puesto que el designio de la ley era que fuese obedecida, o dicho de otro modo, que produjese caracteres rectos, y siendo que la promesa era que los obedientes vivirían, podemos concluir que el propósito último de la ley era dar la vida. Pablo resume lo anterior en sus palabras: el mismo mandamiento destinado a dar vida, Romanos 7:10. Pero, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto la paga del pecado es muerte, resulta imposible que la ley cumpla su propósito de producir caracteres rectos y de dar vida en consecuencia. Cuando un hombre quebrantó ya la ley, ninguna obediencia posterior puede hacer jamás perfecto su carácter. De manera que la ley, que había sido destinada a dar vida, resultó ser mortal. Romanos 7:10. Si nos detuviéramos aquí, ante la imposibilidad de la ley para cumplir su propósito, dejaríamos a todo el mundo bajo la condenación y sentencia de muerte. Pero vemos que Cristo asegura al hombre tanto la justicia como la vida. Leemos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Más que eso, nos capacita para obedecer la ley. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por lo tanto, para nosotros es posible el ser hechos perfectos en Cristo, la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que habríamos sido en el caso de que hubiésemos mantenido una obediencia constante e inquebrantable a la ley. Leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1-4. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? No podía librar de la condenación ni a una sola alma culpable. ¿Por qué no? Por cuanto era débil por la carne. No es que la debilidad esté en la ley,
sino que está en la carne. No es que haya un defecto en la herramienta que impida la construcción de la estructura. La ley no podía limpiar el registro pasado de un hombre y hacerlo impecable, y el hombre caído y desvalido no tenía la fuerza para apoyarse en su carne a fin de poder guardar la ley. De manera que Dios atribuye a los creyentes la justicia de Cristo, que fue hecho en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley fuese cumplida en sus vidas. Y así el fin de la ley es Cristo. Diremos, concluyendo, que el designio de la ley era dar vida al ser obedecida. Todos los hombres han pecado y fueron sentenciados a muerte. Pero Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana e impartirá su propia justicia a quienes acepten su sacrificio. Y finalmente, cuando vienen a ser, por medio de él, hacedores de la ley, entonces cumplirá en ellos su propósito final, coronándolos de vida eterna. Y así repetimos aquello que necesitamos apreciar mucho más, que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención.